Muchas veces tomamos con mucha liviandad o descartamos sabidurías que son milenarias. Y en este caso, dejando de lado la parte creyente o no creyente, a lo largo de las escrituras, que son simbolismos, en muchos casos, leyendas, mitos, que tienen enormes verdades, permanentemente hay un Dios, cuando arranca la historia, en el capítulo 12 del Génesis, que Dios le dice a Abraham, deja tu patria para ir a la tierra. Y pensamos en lugares, espacios físicos o ir a buscar afuera. Algo nos decía Claudia, y reconciliarse con uno mismo. Esa tierra prometida, esa tierra sagrada descalza, es muchas veces uno de los enfoques nuestro propio corazón. Es encontrarse uno mismo y reconciliarse con uno mismo. Y esto no significa dejar atrás la patria, es renegar o rebelarse, sino dejar al lado muchas esclavitudes de contextos culturales, de a veces contracultura, hemos dicho en otro programa, para volver a encontrarse lo que uno es en lo más profundo, ser uno mismo. Es el camino a la reconciliación. Interesantísimo volver a tener una mirada sobre esos escritores, llamémoslos autores sagrados, para los creyentes inspirados por Dios, pero verlos de otra manera nos da una visión de la vida diametralmente distinta. Seguimos con este reconciliarse con los demás y con uno mismo, ¿no? Claro, porque haber planteado primero la reconciliación con nosotros mismos, que es lo que vos recordabas recién, apelando a estos textos, es para poder también reconciliarnos con los demás. El que no se reconcilia bien consigo mismo, lo digo con calma porque quisiera remarcarlo a esto, va a tener mucho mayor dificultad para reconciliarse con los demás. Recuerdo un caso que a mí me ha conmocionado más de una vez cuando lo he meditado. Recuerdo, esto fue hace mucho tiempo, un matrimonio en el cual no se llevaban bien en algunos aspectos, aunque en otros sí, porque en el fondo compartían valores importantes. Pero era una lucha permanente entre la rigidez de ella y la actitud de él, que no sabía ya cómo conciliar con ella para poder vivir en paz. Y yo me acuerdo que les decía en alguna oportunidad una comparación como para que pudieran elaborar mejor ese vivir sufriendo la relación que en otros momentos llegaba a ser ciertamente medianamente agradable, pero que tenía muchos momentos de tensión, de desencuentro. Y les decía, si usted tuviera una fábrica de zapatos y esa fábrica de zapatos este mes da pérdida y usted tiene que invertir ahorros, y el mes que viene da pérdidas y usted tiene que invertir ahorros, y todo el año da pérdida y usted tuvo que invertir ahorros, y el año siguiente da pérdida y usted tuvo que invertir ahorros, ¿hasta cuándo va a tener esa empresa de fábrica de zapatos? Me miraba la persona y me decía, yo la vendería. Bueno, yo también, o la vendo, o cambio de rubro, o la cierro, pero no me sigo descapitalizando consumiendo mis ahorros. A veces permanecemos en relaciones que son dolorosas, sin darnos cuenta que las podríamos cambiar, vendiéndolas y comprando otra empresa o creando otra empresa donde vivamos más felices. No estamos condenados a vivir irreconciliados. No estamos condenados. Los seres humanos tenemos la posibilidad de reconciliarnos. Pero para eso, primero tenemos que reconciliarnos con nosotros mismos, como sugeríamos en el capítulo, en el bloque anterior. Y segundo, hay que admitir que no siempre es posible reconciliarnos. A veces los seres humanos vivimos ciertas experiencias que hay que admitir dolorosamente que no permiten la reconciliación. Pero hay muchas otras que sí, si buscamos el camino adecuado. Y esto es lo que prudentemente, con todos los límites que tiene esto, quisiera sugerir ahora. ¿Cómo trabajar para reconciliarnos con los otros? Con mi esposa, con mis hijos, con mis alumnos, con mis conciudadanos, con otros países. Posiblemente tengamos que repetir algo. Y usted dirá, querido amigo o querida amiga,
que lo repito, y sí, deseo, necesito, debo repetirlo. Todo comienza por reconciliarnos con nosotros mismos, por tomar conciencia de qué parte mía intervino para encontrarme en un estado de rivalidad con el otro, en un estado de enojo con el otro, en un estado de celos con el otro. Si yo tomo conciencia de la parte mía, es más posible que me acerque al otro de una manera adecuada, que implica acercarme afectivamente y no racionalmente queriendo argumentar. No, no. Lo primero es acercarme al otro afectivamente. Lo segundo es acercarme al otro en el tiempo adecuado, no en cualquier momento. Si el otro no está dispuesto en ese momento a escucharme, es mejor que espere el tiempo adecuado, porque el otro tiene su tiempo para oír, igual que yo, igual que yo. Tercero, en el lugar adecuado. No es lo mismo decirle a un chico que se está portando mal en casa o en el aula, delante de todos, sos un inútil. No, ya el modo es malo, pero el momento, el lugar, la ocasión del lugar también es mala. Saber encontrar el tiempo y el lugar y el modo por el modo de hablar. No es lo mismo decir en forma imperativa, portate bien, perdón por haber levantado la voz, pero de vez en cuando hace falta ejemplificar, que decirle, espérate, así no vamos bien. Hay modos y modos. Acercarme al otro para reconciliarme implica ante todo ir primero reconciliado conmigo como ser criatura que es pobre, que me va a permitir comprender que el otro es también una criatura que tiene sus riquezas, pero que tiene sus debilidades de ser humano pobre. Cuando hablamos el lenguaje de los pobres, no somos autosuficientes. Cuando decimos los pobres y los ricos, con cierto sentido psicológico, lo que queremos señalar es que el rico tiene el peligro de ser autosuficiente. El pobre, porque es pobre, está menos en el peligro de ser autosuficiente porque es consciente de su limitación, de su carencia, de su precariedad. Si vamos así al otro, se hace más posible la reconciliación. Queridos amigos, quisiera cerrar este bloque en el cual hemos tratado de decir algo apenas sobre reconciliarnos con el otro, con esta palabra o con esta frase, para pensarla. La última verdad del ser humano está más allá de la razón, es el amor.